¿Qué opinas sobre Frank Sinatra como cantante y como persona? Como cantante es Dios. Cantante es una de las más maravillosas voces que ha habido. Y no porque tuviera un rango impresionante, que lo tenía un buen rango, pero sobre todo por la capacidad de modulación y de proyección de la voz. Te convencía de lo que fuera cantando. Pero como persona era una persona contradictoria, yo creo como todos, ¿no? Era un tipo que se había criado en un ambiente muy duro y que había sido enormemente duro y que fue duro y violento y golpeaba gente, se metía en broncas, llegaba a golpear a sus parejas, pero también es un tipo que, por ejemplo, a Ella Fitzgerald la impulsó todo lo que pudo y a Louis Armstrong y a todos los artistas negros y alguna vez hizo como hizo, ¿quién fue? Estoy tratando de acordar, fue Marilyn Monroe, la que le dijo a alguien, si tú contratas a esta cantante negra, yo vengo todos los días. Claro, Marilyn Monroe en una mesa, la gente iba a llenar el resto de las otras mesas, ¿no? Creo que fue Marilyn Monroe. Es decir, fue un hombre solidario con mucha gente, pero un hombre lleno de contradicciones. Yo, sin embargo, lo que me interesa es que era un gran cantante. Y porque lo que oigo finalmente cuando oigo I've Got You Under My Skin, o cuando oigo New York, New York, o cuando oigo My Way, o cuando oigo That's Why the Lady is a Tramp, lo que oigo es una voz absolutamente espectacular, ¿no? De Sinatra.